En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, danos palabra profética. Extiende, Espíritu Santo, tus alas y muévete en medio de nosotros. Espíritu Santo, ven a sanarnos mediante la palabra. Ven a liberarnos mediante la palabra. Espíritu Santo, nos encomendamos a ti en esta enseñanza. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 y siguientes. Lucas 24, 13 y siguientes. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais en camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y no lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciéndote: quédate con nosotros porque atardece y el día va en caída. Y entró para quedarse con ellos. Hermanos queridos, hoy quiero hablarles de dos discípulos que podemos ser perfectamente cualquiera de nosotros. Perfectamente cualquier persona que ha caminado al lado de Jesús, que ha hablado con Jesús, que ha orado a Jesús, que ha leído su palabra, que ha visto sus milagros, que se ha sentido rodeado de la presencia de Dios. Hoy yo quiero hablarte a ti, que ya conoces al Señor, pero que tal vez en tu vida no ha sido sencillo mantener la fe. No ha sido fácil perseverar en la fe. No ha sido fácil esa frase que siempre decimos: siempre firmes en la fe. Hoy quiero que nosotros entremos en el corazón, en la mente, en los sentimientos de estos dos discípulos que caminaron con Jesús durante el tiempo en que Él estuvo en su vida ministerial. En esos 3 años que Jesús predicó, hizo milagros, en esos 3 años que Jesús los discipuló, les enseñó quién era el Padre. Hermanos queridos, estos discípulos
habían visto, habían sido testigos cercanos de cómo su maestro, el Señor Jesucristo, había sido arrestado, había sido ajusticiado, condenado a muerte, crucificado y sepultado. Ellos vieron todo eso, fueron testigos presenciales y estaban en shock, estaban muy impactados, muy entristecidos, muy dolidos. Realmente es una pena, pero muchas veces encontramos esta situación, que gente que sirve a Dios, que camina con Dios, que ve los milagros de Dios, se tiene que enfrentar a momentos de prueba, de dolor, de dificultad. Es una realidad. Así sucede, así acontece. Yo quiero animarte, porque estos discípulos son como tú, son como yo. Ellos crecieron en su fe. Ellos escucharon al Maestro, pero no entendían todo lo que vivieron. Realmente era la pasión algo muy fuerte para ellos, a tal punto que, a pesar del testimonio de las mujeres e incluso de algunos como Pedro y Juan, que corrieron al sepulcro para encontrar solo las vendas y la tumba vacía, para ellos le era muy difícil creer. Había demasiado dolor en su vida, había demasiada pena, tristeza, congoja. Estos hombres habían decidido abandonar la comunidad, dejar a la comunidad de los apóstoles y regresarse a su casa. No sabemos cómo es que ellos abandonaron su pueblo. No sabemos por qué lo dejaron. Seguramente al escuchar al Maestro se sintieron atraídos, impactados, y lo dejaron todo, porque así era el Señor. Él miraba y decía: ven y sígueme. Y la gente le seguía. Eso le pasó a Mateo, eso le pasó a Pedro, a Juan, a Andrés, a todos ellos. Y seguramente estos dos discípulos también, cuando vieron a Jesús, se sintieron impactados, atraídos, y dejando su pueblo, fueron con Jesús. Pero mientras ellos se deleitaban con el Maestro, y seguramente disfrutaron mucho el momento cuando Jesús entró victorioso, montado, según la profecía de Zacarías, donde Jesús entra montado en un burrito, seguramente ellos estaban tan felices porque su Maestro estaba pronto a ser proclamado rey. Pero se encontraron con la cruz. Se encontraron que mataron al Maestro, que lo destrozaron a golpes, que se burlaban de él, y que los mismos apóstoles sucumbieron y no dieron la talla en ese momento. Ellos debieron haberse sentido muy defraudados, muy desilusionados, no solamente de las expectativas que ellos tenían, sino también desilusionados de la comunidad, de cómo ellos no fueron capaces de mantener la firmeza, la determinación, la fe. Toman una decisión y abandonan su comunidad, se regresan a su pueblo. Y dice la palabra que mientras ellos iban caminando, iban discutiendo. Porque muchas veces nos puede pasar eso, que nosotros vamos discutiendo cuando no entendemos los acontecimientos de nuestra vida, cuando no podemos comprender, cuando nuestra cabeza no puede comprender lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas, nosotros mismos, hemos sido tentados de preguntarle a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y la pregunta nunca debe ser ¿por qué?, sino ¿para qué, Señor? Porque toda situación en la vida nos da una lección y tiene un propósito. Todo, la vida, la muerte, la enfermedad, el éxito, el fracaso, todo tiene un propósito, todo. Y mientras tú y yo no entendamos esto
y no seamos capaces de aceptarlo en nuestra vida, pues iremos sufriendo innecesariamente. Hermanos, a mí me gustaría que todos nosotros vivamos para siempre, pero un día vamos a morir. Y vamos a estar tristes cuando vemos un ser querido que muere. Y seguramente nos van a llorar cuando no estemos aquí, las personas que nos quieren. Pero esa es parte de nuestra existencia. Una enfermedad larga tiene un propósito y yo debo de descubrirlo. Estos discípulos están desilusionados y se regresan a su pueblo. Vuelven, no quieren quedarse. Piensan que todo ha terminado. Y esto pasa porque muchas veces nuestra fe nuestras creencias en Dios tratan de que Dios se amolde a nuestros criterios, que Dios encaje en nuestras ideas. Y no debe de ser así. Cuando tú quisieras que Dios haga todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas, y entonces Dios ya no es Dios. Tú quieres ser Dios, tú quieres determinar cómo debe de ser todo. Tú crees saber qué es lo mejor para ti, crees saber. Pero cuando una persona, un creyente, una persona que ya camina en la iglesia o que conoce a Dios, se encuentra con la pérdida, con la muerte, con la enfermedad, con el fracaso, muchas veces su fe tambalea. Y hay personas que culpan a Dios de esto. Y Dios no tiene la culpa, sino que cada uno tiene que comprender en el misterio del dolor, de la muerte y el sufrimiento, cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito de mi existencia. Estos discípulos quieren que sus ideas encajen en su mente, que lo que ellos conciben, que Dios entre en esos parámetros. Y por eso le va a decir Jesús que se encuentra, le dice, ¿qué están hablando? Y ellos, algo muy curioso, le van a tratar de enseñar a Cristo, le van a hacer un curso de catequesis. Estos dos discípulos le van a dar una enseñanza a Cristo. Fíjense qué osados. A veces somos así. Los que creemos en Dios, creemos que sabemos tanto que le tenemos que dar lecciones a Dios. Estos dos discípulos le van a dar una catequesis a Jesús. Le van a empezar a explicar. Mira, ¿cómo es posible que tú no sepas acerca de Jesús? Él fue un profeta, él fue de Nazaret, hizo signos en sus palabras poderosas. Y le narran toda la pasión, todo lo que sufrió, cómo muere. Estos hombres estaban bien informados, sabían mucho de Jesús, pero no lo suficiente. Sabían datos, pero no conocían a Jesús. Jesús estaba cerca de ellos, estaba parado al lado de ellos y ellos no le reconocían. En su cabeza había conceptos, había definiciones, había ideas de quién era Jesús y querían enseñarle a Jesús cómo vivió Jesús. Es absurdo, pero esto estaba pasando. Estos dos discípulos le querían dar cristología al mismo Cristo. Oiga, yo creo que muchas veces nosotros nos vemos tentados a hacer lo mismo. Oye, Dios, así tienen que ser las cosas. Y nuestra soberbia es tan grande que queremos imponer nuestros criterios. Yo me imagino al Señor con qué paciencia los debe haber escuchado, con qué amor y ternura también, porque Jesús pudo haber dicho, estos hombres están totalmente cegados, no ven nada, no se dan cuenta que yo estoy aquí, están ciegos. Pero ahí está la paciencia del Maestro, que aunque nosotros podemos estar ciegos, que aunque nosotros no veamos, Él se sigue quedando y nos sigue acompañando. Tantas veces, tantas personas son blasfemas, rechazan, reniegan de Dios, se pelean con Dios, culpan a Dios de muchas cosas, pero Dios no se va, sigue allí esperándonos, sigue allí paciente, amoroso.
Cuando ya los hombres terminan de contarle la historia, Jesús los exhorta, los corrige, porque también el Señor corrige. Dice, ¡qué necios! ¡Qué torpes sois! ¡Qué duros de entender! ¡Qué lentos! Necios, torpes. ¿Por qué no entienden lo que dice ya los profetas? Es que ya estaba revelado, ya estaba mostrado. Pero estos hombres solamente veían el dolor, la pena, la pasión, la cruz. Pero no veían más. No tenían puesta su mirada en las profecías que nos daban esperanzas. Y entonces Jesús les va a dar ahora sí una enseñanza y hace un repaso del Antiguo Testamento, de los profetas, de la Sagrada Escritura, y les va a fundamentar cómo es que el Cristo tenía que, según las Escrituras, sufrir. Cuando ya llegaron a un punto, Jesús hizo un ademán de seguir de largo y los discípulos lo detuvieron. Le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde. Señor, quédate, no te vayas, no te alejes, quédate con nosotros. Somos duros, somos tercos, somos necios, queremos enseñarte a ti, pero te necesitamos, no te vayas, quédate con nosotros. Y dice que el Señor se quedó con ellos. Hoy quiero invitarte a que invites, que permitas que Jesús entre en tu vida. Que no vayas caminando como que Jesús es un perfecto desconocido. Estos discípulos, ¿saben por qué no reconocían a Jesús? Porque Jesús está vivo y ellos pensaban en Jesús como alguien que estaba muerto. Jesús ha vencido la muerte. Y ahora tú y yo tal vez no le vemos y no le sentimos porque tal vez estamos demasiado fijos, aferrados a nuestro dolor, a nuestra tristeza, a nuestro pecado. Y por eso no somos capaces de ver a Jesús que está justamente a nuestro lado. Jesús camina con nosotros. Jesús está a nuestro lado. Nosotros no estamos solos. Jesús viene a ayudarnos, a rescatarnos, a salvarnos. Él viene en nuestro auxilio, incluso para aquellos que nos creemos sabelotodos, incluso para aquellos que decimos, que predicamos, que cantamos a Dios, que servimos en la parroquia, que servimos en la hermandad, que servimos en un movimiento. Jesús viene a rescatarnos a cada uno de nosotros. Tenemos esperanza porque Jesús no se ha dado por vencido. Tal vez somos esos discípulos que a veces nos dejamos llevar por el dolor, la pena y la tristeza, la soledad y la depresión. Sí, a veces queremos dejarlo todo. Queremos dejar de asistir a la iglesia. Queremos dejar de conectarnos a las transmisiones de la misa o a las asambleas que tenemos. Tenemos la tentación de tirar la toalla cuando vemos que nuestro familiar sigue enfermo, sigue sufriendo, cuando vemos que el otro falleció, cuando vemos que perdemos familia y amigos, cuando vemos que estamos mal económicamente. Tenemos esa tentación de irnos, de dejar todo, de olvidar todas las bendiciones que Jesús nos dio, de olvidar todos los milagros que antes fuimos testigos. Así somos, como estos dos hombres, como estos dos discípulos que luchan, saben tantas cosas, pero han olvidado lo más importante, que Dios, que Jesús nunca se va a dar por vencido, que Jesús siempre estará a nuestro lado, que Jesús camina a nuestro lado. Hermanos, Jesús está vivo. No busquen entre los muertos al que vive, y empieza a creer en el testimonio de otros. Mira, estos discípulos habían escuchado el testimonio de las mujeres, pero ellos dicen, pero bueno, las mujeres, así despectivamente. Qué hermoso
que Jesús se aparece primero a las mujeres. ¿Y sabes qué? Las mujeres. Esta mujer es la que María Magdalena es la que tiene que anunciar a los apóstoles. Ella es la primera testigo de la resurrección y es la primera que proclama a Cristo resucitado. Los apóstoles son los descendientes, son los antecesores de nuestros obispos, son los sacerdotes. Y fíjate, Jesucristo eligió a una mujer para anunciar la buena noticia que Él había resucitado. Esto es lo que hace Dios. Ánimo, mujer, que el Señor te necesita. Ánimo, mujer, Dios está llamando a tu corazón para que sigas orando, pero para que sigas proclamando el mensaje del Señor en tu casa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Mujeres que me están viendo esta noche, ánimo, gracias al testimonio de estas mujeres que vieron a Cristo resucitado, es que nosotros tenemos fe ahora, porque eso ha sido transmitido de boca en boca, y eso empezó con el testimonio de las mujeres. Dale la gloria a Dios, dale la alabanza al Señor. Dios quiere seguir obrando en tu vida. El Señor resucitado, lleno de poder, se acerca a ti en este momento y solo quiere que tú le recibas, como lo hicieron estos dos discípulos. Quédate con nosotros. Esto es lo que te toca. Jesús está aquí, Jesús está allí contigo, está a tu lado. ¿Y tú crees que estás solo, que estás sola? No, Jesús está a tu lado en este preciso momento. Solo dile: Señor, quédate conmigo. Señor Jesús, quiero pedirte que tú te manifiestes con poder, que tu misericordia nos abrace. Cristo vivo y resucitado, ven a rescatarnos de las tinieblas, rompe nuestras cadenas, libéranos para ser solo de ti. Jesús, que has vencido a la muerte, al pecado y al demonio, ven a liberarnos, a sanarnos, a cada uno de nosotros. Y todo esto, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Rey, nuestro único Señor, nuestro único Dios. A ti la gloria y a ti la alabanza. Amén. Amén.